Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestro programa de Verdades Divinas y pues vamos a dar inicio con las preguntas que han ido llegando y algunas de las que quedaron pendientes, ¿no?, del programa pasado. A ver si nos quieres... A ver, dice Dioselina, tengo un conflicto y he escuchado que el rosario como una recitación no tiene el valor en la divina voluntad, pero en nosotros que lo conocemos sería hacer el rosario en acto. Nos lo pasaron en el grupo de WhatsApp de la divina voluntad. Dice, así sería más potente. Tengo mucha dificultad para hacer giros. Bueno, es repetitiva esta pregunta. En primera, no hay un rosario potente y un rosario no potente. El rosario sigue siendo el rosario, o sea, la oración tradicional. A lo que nos hemos referido es, el rosario es las palabras, bueno, está compuesto, el Ave María está compuesta de las palabras del saludo del ángel a María, las palabras, o sea, de lo que pasó en ese momento, ¿sí? O sea, ¿qué dice? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. O sea, es como lo que está sucediendo en ese momento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, en fin. O sea, es como la parte de implorar, ¿sí? De implorar a María. Esto se supone que estamos ofreciéndoselo a ella para recordar los momentos de su vida, porque en los misterios está misterios de la vida de María. Y que eso le es muy agradable porque ella lo recibe como un recordatorio de aquello que pasó y se le revive, por decirlo así, el gozo, el gusto, todo lo que sintió en aquel momento. ¿Esto es bueno? Sí, por supuesto que es bueno. No es que sea potente o menos potente, eso es una oración de alabanza para María. En la divina voluntad, o sea, la oración recitada como esta, y estamos hablando de un rosario bien hecho, donde las palabras y todo el contenido de las oraciones se está diciendo en forma consciente, no en forma automática, que ese es el peligro de este tipo de rezo. Entonces se le está dando a María ese gusto, ¿sí? Bueno, Jesús, cuando llega a la divina voluntad, nos dice que debemos rezar, sí, pero que debemos rezar como reza Él. Y nos pone las normas de cómo reza Él. Y prácticamente así, en una sola palabra, es un giro. ¿Qué es el giro? Es tomar todo lo que la divinidad ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que la humanidad ha hecho, tomarlo como propio y ofrecerlo, ¿sí? Entonces nos vamos a situar en el momento del misterio que se está recordando. Vamos a tomar todos los estados de ánimo de María, del ángel, ¿cómo se llama? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Verbo eterno que se está encarnando en ese momento, en la encarnación del Verbo, y lo estamos tomando como propio y se lo estamos ofreciendo a María, pero como un acto, no como un recuerdo. O sea, prácticamente sería como lo mismo, pero sería entregado como un acto. No sé si esto se entiende. Entonces, es mucho más vivido por María. No es el simple recuerdo, sino se lo estamos reviviendo y lo estamos viviendo junto con ella. Por lo tanto, esto es más meritorio, no potente, meritorio, y María lo recibe con mayor agrado.
Bueno, este es como el punto principal. No se trata de decir el rosario anterior no sirve. El rosario recitado es bueno, así ha servido durante muchísimos años, pero ahora Jesús nos quiere elevar un poco, o sea, elevar hacia una oración más a lo divino. En las horas de la pasión, o sea, la última hora, que es cuando ya María se cierra el sepulcro y el regreso de María a su casa, todo lo que sucede ahí, el alma lo tiene que tomar como propio, tiene que vivirlo como propio y entregárselo a María. Y entonces Jesús dice que esa última estación, esa última meditación, nunca la debemos omitir, porque es una alabanza y una gloria para María que es inmensa. ¿Qué nos está diciendo? Este giro que hagas en este misterio, a ella le agrada tremendamente, ¿sí? Así que no se trata, vuelvo a repetir, de potencia o no potencia, de si sirve o no sirve. Es simplemente el seguir lo que Jesús nos indica y la forma de rezar como rezaba Jesús, nada más. Dice Milagros, tengo alrededor de 2 años en este proceso. Hace 2 semanas en la hora santa he tenido unas visiones nunca vividas por mí. ¿Será que estoy siendo tentada o de verdad viene de Dios? Visiones. Yo le diría que no hay que ponerle mucha atención. Vívalo como algo especial. Si es de Dios, debe tener un mensaje y se lo van a hacer conocer o se van a seguir repitiendo. Si no es de Dios, o sea, con el ignorarlo, con el no prestarle atención, se van a alejar. En realidad el problema es que usted se quedara fija en eso que ha vivido y que tratara de explicarlo. Déjelo. Y como le repito, si esto es de Dios, Él se lo va a explicar poco a poco. Y si no es de Dios, simplemente se va a alejar. Dice Mario, hola, ¿me puede explicar cómo son las 4 formas de actuar de la divina voluntad? ¿Y en qué libro está? Bueno, la divina voluntad actúa de 4 maneras. La primera es en forma permisiva. O sea, la divina voluntad, Dios permite todo. O sea, permite incluso el pecado. La segunda forma de actuar es en forma querida. O sea, la divina voluntad quiere algo de una persona, pero la decisión le toca a la persona. No es, y si la criatura decide, pero decide en forma contraria a lo que Dios quiere, en definitiva no hay culpa, así que no hay problema. La tercera manera de actuar es en forma ordenada, o sea, es una orden que la divina voluntad da y el ejemplo perfecto son los mandamientos. Y ahí sí ya hay una culpa si no se lleva a cabo. Y la cuarta manera es la divina voluntad obrante en la criatura, y esa es esto que estamos introduciéndonos, que es el intercambio de vida entre la criatura y Dios. ¿Sí? Así que son 4 maneras de actuar. Para llegar a vivir en la divina voluntad debemos estar habituados a las 2 anteriores, o sea, a la voluntad querida y a la voluntad ordenada. No podemos no estar acordes a esa forma de actuar y querer y pensar que podemos llegar a vivir en la divina voluntad obrante. ¿Sí?
El lugar donde está esta lectura, se lo digo al ratito, dejemos que nuestro equipo técnico nos localice la lectura, porque de memoria no la tengo ubicada, pero ahorita se la decimos. Dice Lupita, ¿puede ser el esposorio espiritual lo que nos une en divina voluntad? Porque mi Jesús, si nos llega a preguntar que si lo aceptamos como esposo y ya uno le da el sí y para siempre. No sé si es pregunta. Por eso el esposorio espiritual, él nos une a la divina voluntad, pues sí, o sea, no es que nos una a la divina voluntad en la forma como estamos intentando vivir, que es la divina voluntad obrante, porque el esponsalicio con Jesús lo han tenido muchas almas. Es una unión más estrecha con el alma, pero que se puede llevar a cabo incluso en santidad humana. Pero bueno, es un camino, y eso querría decir que el alma queda más fija a Dios que antes. Así que es camino, y es muy probable que sí la pueda conducir hacia allá. Dice Johanita, no sé si sea atrevida mi pregunta, pero sería de gran ejemplo escuchar experiencias de personas actuales que intentan vivir en la divina voluntad, por ejemplo, de cómo ha sido la experiencia del doctor. El doctor TH, no lo conocemos. O sea, mire, esto de la experiencia personal de cada uno de nosotros, o sea, no sé cómo explicar. O sea, es una experiencia de búsqueda, una experiencia de encuentro, una experiencia de asombro por lo que estamos leyendo, y es una experiencia de deseo inmenso de querer adquirir esto. Lo que va sucediendo en el alma de cada uno con estas experiencias, eso no se debe decir. Jesús nos alerta sobre eso, y Él dice que el narrar o contar al exterior lo que esa relación que está sucediendo entre Él y el alma, eso no se debe decir, porque según Él se pierde el ímpetu para seguir adelante. Así que discúlpeme, o sea, no, yo lo único que le puedo decir es eso, es una experiencia de búsqueda, de necesidad de encontrar algo que explique nuestra existencia, que me explique a mí, que es en forma personal, que me explicara qué es lo que estoy haciendo en este mundo. El estar viviendo una vida, pues, normal, o sea, recibido con una profesión, con un trabajo, con un buen trabajo, con buenas perspectivas de futuro y todo, pero algo en el interior faltaba. ¿Qué sea eso? No sé, o sea, no le puedo decir en forma general, es un movimiento de conversión. Yo no lo podría explicar, no sé si tú lo puedas. Sí, no, tampoco. O sea, es simplemente algo que surge del interior. Como que es pinceladas. Es Dios mismo, es Jesús mismo que nos está motivando esto. Y ahí empieza primero, vuelvo a repetir, o sea, la búsqueda, luego el encuentro, luego el asombro, porque esto es como lo que le pasa a la Virgen. Va uno buscando a Dios. La Virgen sabía lo que iba a suceder, pero en el momento que ella sabe que ella es la escogida como madre, se asombra. Y en el momento que uno encuentra esto y lo entiende, se asombra uno de lo que Dios nos está queriendo dar, ¿no? Y ya luego pues sigue ese ímpetu, ese deseo de adquirirlo, de profundizar, en fin. Esto es lo que le podemos comunicar. Dice Lilia, si me puede desglosar la palabra pasiones, van a ser las pasiones.
desglosar la palabra pasiones. Bueno, le puedo dar mi propia interpretación, o sea, no tendríamos que recurrir al diccionario, pero la forma normal es todo aquello que está en nosotros que nos orilla hacia la parte negativa del actuar. Una pasión podría ser, o sea, la gula, o sea, la necesidad o el deseo de comer en exceso. Otra pasión puede ser la envidia, otra pasión puede ser la lujuria. O sea, son movimientos de nuestra voluntad hacia algo que la halaga, que le gusta y que queremos llevarla a cabo a como de lugar. Dice Bricia, una persona que vive en la divina voluntad puede dar giros y salvar almas de protestantes de buena voluntad. Sí. O sea, el alma que vive en la divina voluntad, tenemos que recordar, repite en sí misma toda la vida de Jesús. O sea, porque en sus propios actos se van montando los actos de Jesús. Por lo tanto, son actos divinos. Y es ir repitiendo de alguna manera todo lo que Él hizo y se va consiguiendo todo lo que Él logró. Por lo tanto, todo eso que Él logró se va poniendo a disposición de las criaturas y hacerles fuerza, hacerles ese movimiento de conversión puede salir del alma que vive en la divina voluntad, aunque debe ser voluntario de la criatura el aceptarlo o no aceptarlo. O sea, no se lo podemos dar obligado. Se lo podemos dar, pero dejarlo ahí para que si ella decide, lo tome. Sí, dice protestante de buena voluntad, pues si es de buena voluntad la salvación, pues... Así es, y aún a los de mala voluntad. Sí. O sea, porque se les va a hacer la fuerza, el estarlos, no sé, hostigando con las verdades divinas, no en forma verbal, no es ir a hablarles, sino desde el interior, que esos son nuestros actos, que tienen la capacidad de entrar en el interior de la persona para poderla mover a esa conversión. Sí, lo bueno es que los protestantes conocieran la divina voluntad. Claro. Sí. Dice estoy empezando caminar, ¿cómo hago para no pensar en mí? Bueno, esto es todo un proceso, o sea, Jesús le va dando a Luisa las normas y son pequeñas frasecitas que tenemos que irnos acostumbrando a decir, frases como esta. Cuando todo lo que queramos hacer, vamos a decir, voy a hacer esto, voy a comer, voy a trabajar, voy a pasear, voy a lo que sea, porque es Jesús quien lo quiere hacer en mí. Si nos fijamos en lo que está diciendo, entonces yo voy a hacer algo, pero no porque yo lo quiera, sino es Jesús quien lo quiere. Y no es yo que lo voy a hacer, es Jesús que lo va a hacer en mí. Por lo tanto, el alma se empieza a olvidar de sí misma y empieza a poner a Jesús tanto en el acto volitivo como en el acto ya de llevar a cabo aquella acción. Esa es una de tantas. Otra es, ven divina voluntad a hacer esto en mí, ven divina voluntad a comer en mí, ven divina voluntad a manejar en mí, en fin. Esa es otra forma de irnos olvidando de nosotros mismos. Y junto con eso, pues ir poniendo lo que Jesús nos va sugiriendo de hacer con ese acto. Esto que parece como, yo diría como algo infantil, porque parece infantil, junto con el acto preventivo en la mañana, esto se va adentrando en nosotros y va permitiendo que sea Jesús el que vaya instruyéndonos y nos vaya dando la pauta de cómo seguir adelante. Dice Edith
De los programas. Dice, en uno de los últimos programas de la lectura del volumen 12, usted menciona que no se dice Jesús ven a comer en mí, etc. Entonces Él no hace en mí. ¿Seré yo con mi voluntad humana fundida en la suya? Bueno, eso es lo que estamos queriendo explicar. O sea, la idea que nos deja estas frases es que es Él quien viene a actuar o es la divina voluntad quien viene a actuar. Y que yo mi voluntad la debo quitar. Incluso en algunas lecturas, en algunos dictados de Jesús, nos habla de quitar nuestra voluntad, que nuestra voluntad la debemos tener como muerta, ¿sí? Pero lo que se está sugiriendo es el acto de la voluntad humana solo, sin la unión con la divina voluntad. Si quitáramos nuestra voluntad, en ese momento perderíamos nuestra individualidad. Y si perdemos nuestra individualidad, entonces ya me convertí en un juguete, en un muñeco, en un robot, como se quiera decirlo, de Jesús. Y entonces Jesús frustraría el plan de la divinidad de tener una compañía a la par de ella para compartir. Ya no estaría yo, sería Jesús allá y Jesús acá. Por lo tanto, sería un juego de ventríloco y sería un acto totalmente egocéntrico. Nuestra voluntad debe estar actuando continuamente, pero lo que sucede es vaciarse del acto humano, vaciarse de todo lo humano, que para eso es el desapego, el abandono, la destrucción del yo, y que la divina voluntad nos llene de lo de ella. Entonces, teniéndome ya a la par con ella, ella se une a mí, a mi voluntad, y cuando mi voluntad actúa, mi voluntad es la que pone el movimiento para hacer un acto, arrastra consigo a la divina voluntad y pone en juego todos los atributos que tiene la divina voluntad. Por lo tanto, el acto que sale es producido por la voluntad humana, sí, pero con todo lo divino y junto la divina voluntad actuando. Por eso es que se convierte en un acto divino. Así que esto es exacto, no es una incongruencia, sino es simplemente una forma de entender que lo que Dios quiere es una persona con quien compartir. Lo hemos dicho en otros programas, lo voy a repetir ahorita, el triunfo de Dios es cuando la voluntad humana obra en el querer divino. Cuando la voluntad humana hace sus actos de ella, pero ya en la vida divina. Y para eso se necesita que ese acto hecho de la voluntad humana vaya dotado con todo lo que la divina voluntad contiene, porque si no, no podría entrar en el querer divino. No sé si haya quedado claro, yo espero que sí. O sea, y todo lo demás, incluso lo que estuvimos diciendo ahorita, lo dijimos al principio, es una forma para irnos olvidando de nuestros actos, no de nuestra voluntad. Dice Edith, ¿por qué el don de la divina voluntad, aunque sería para todos, Él le da esas gracias a algunos y no a todos? Porque debe ser voluntario, cada quien lo toma. O sea, si quiere, si no quiere, no lo toma. No puede ser forzado. Las gracias se las va a dar a quien acepta, a quien se dispone y a quien quiere vivir realmente con este don. Bueno, esa respuesta un poquito se acomoda a la próxima pregunta que dice, escuché un relato de María Valtorta, de la mamá de Judas. Ella oraba por su hijo y amaba a Jesús. ¿Cómo pasó que su oración no bastara para la conversión del hijo? Es de fe y no solo acción divina. Bueno, pues yo le contestaría, la pasión de Jesús, la redención que hace Jesús, es una pasión y una redención divina. Sin embargo, no nos llega a todos, y no porque no nos llegue, sino porque no la queremos aceptar.
Así que aquí va en juego la voluntad y la libertad del hombre. Punto. Dios no obliga a nadie. Todo esto, todo lo que Dios nos da, siempre es voluntario. Nunca nos va a obligar, nunca. Siempre va a ser, nos va a preguntar si queremos o no queremos. Dice Emanuel, ¿qué tal? Solo para proponer un programa, si fuera posible y viable, sobre la divina voluntad, concatenando el catecismo, las citas más representativas, revelaciones privadas y la Biblia. Bueno, esto ya lo hicimos, o sea, no en verdades divinas, sino en diálogos divinos. En los primeros programas empezamos con toda esta parte del catecismo de la Iglesia, cuando hablamos de lo que es la divina voluntad, que es este intercambio de vida. Pusimos al catecismo, pusimos el Evangelio, pusimos las cartas, sobre todo de San Juan y de San Pablo, como base, porque en esos documentos tenemos exactamente la vida de la divina voluntad, pero ya como doctrina de la Iglesia. El problema es que después se olvida esto, no se promueve, y quizá la causa de eso es que Dios mismo dijo, bueno, que se pongan las bases, pero que no se siga adelante porque no está todavía el conocimiento de cómo llegar a realizarlo. Y él dice que nunca da algo si no ha puesto primero el conocimiento. Entonces aquí pone la noticia en el Evangelio, en el Catecismo, en la Carta de los Apóstoles, pone la noticia, pero el cómo no lo pone, por lo tanto no permite que se pregone y que se predique, porque el alma cuando quisiera adentrarse en eso no tendría el camino. Ahora Dios ya abrió el camino, que son todas las enseñanzas que le da a Luisa sobre este vivir, y ahora sí ya es adecuado entrar por ahí. Pero le digo, en los primeros programas de diálogos divinos, ahí va a encontrar todo. Dice Marjorie, quisiera que me explicara por qué cuando oramos en la divina voluntad es no hacer nada, es dejarnos llevar por Jesús y debemos abandonarnos en Él, ya que todo esfuerzo que hagamos para fundirnos con Él es voluntad humana. Pero cuando Jesús le dice a Luisa que debe ser probada o atacada por el demonio, lo debe hacer ella misma sin ayuda, y que nuestras miserias las debemos vencer nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿hacer esto o combatir estas miserias no es hacerlo con nuestra voluntad? Bueno, sí, pero es que ahí estamos hablando del entrar. Estamos hablando del pago, perdón por la forma como lo expongo, pero es el pago al teatro o el pago de entrada al museo o al teatro de la Divina Voluntad. Y para entrar hay un pago, hay que comprar el boleto. Entonces el boleto es el desapego de todo, la renuncia a todo y la purificación de todo nuestro interior que se lleva a cabo gracias a la pelea con el demonio. O sea, la pelea con el demonio es una gratuidad que Dios nos da porque quiere que estemos totalmente limpios, que no haya ninguna mancha. Y la única manera que Él encuentra, eso es curioso, la única manera que Él encuentra es que lo venzamos nosotros, que nos ponga en batalla con Él y que nosotros seamos los que lo vencemos. Si tomamos en cuenta cómo entró Luisa en esa batalla, ya había entrado en el desapego, ya lo había hecho perfecto, ya había destrozado su propio yo, ya había quitado su yo, ya había seguido todas las normas de vida que Jesús le había dado. O sea, ya estaba prácticamente en su nada. Pero ahí Jesús le dice, te quiero purificar del todo. Quiere decir que había algo en el interior de Luisa que Luisa ni siquiera se había dado cuenta que lo tenía. Por eso es que no lo podía quitar.
Yo no puedo quitar algo que yo tengo si no me lo veo. Si yo tengo en la espalda, no sé, una costra, no me la puedo quitar porque no la veo. ¿Sí se entiende? Entonces, el demonio es el instrumento para excitarme eso, para hacer salir eso, y que yo con mis propias virtudes, con mi propia fuerza, sea el que lo venza. ¿Sí? Entonces, eso sí es con voluntad humana. Ahora, una vez entrando, ya estoy dentro, ahora ya voy a hacer lo que Jesús me dice. Aquí abandónate, como si estuvieras muerta, y ahí va a actuar mi voluntad, dotándote de todo, haciendo todo ella, y luego te va a ir enseñando cómo actuar con lo nuestro. Dice Lourdes: doctor, cada vez que me adentro en la divina voluntad me siento pecadora, y ahora con las lecturas del libro 13 un poquito más, aunque yo aún no llego a ese volumen, estoy en virtudes y no puedo evitar la gula. Se me olvida dejar postres, dulces o repetir algún platillo. ¿Qué hacer con esto? Ay, bueno, esto es todo un dilema. O sea, primero hay un espíritu de mortificación. Ahí entraría esta lucha, ¿no? En mortificar un poquito el gusto, tratar de, si ya es gula, bueno, tratar de vencerla por medio de la virtud, por medio de actos, de forzándome. Hay la oración, o sea, el sacrificio, o sea, eso ayuda mucho a quitar ciertos vicios, imperfecciones que tenemos. Pero Jesús es maravilloso, es increíble. Hoy precisamente leía yo algo en que Jesús le dice a Luisa algo referido a esto. Luisa se queja de que se siente mala, se siente pecadora. Y entonces Jesús le dice, mira, no te preocupes, deja eso a un lado. O sea, yo no me preocupo por eso. Y no me preocupo porque yo sé que no lo haces con la voluntad de llevarlo a cabo, sino es algo que tienes todavía en tu interior que debes ir purificando, pero yo no me fijo en eso. Yo me fijo en si tú quieres o no quieres seguir adelante. Así que sígueme amando, sigue viviendo mi voluntad y listo, lo demás, olvídalo. Entonces, bueno, esa es la respuesta, no se apure. Mientras no sean cosas mayores que le impidan ya el acercarse a la divinidad, que serían pecados mortales, mientras sean pequeñas debilidades, imperfecciones, o sea que esta cosa de comer no sea una gula ya establecida, no se apure, siga amando a Jesús, siga adentrándose en Jesús y poco a poco Él le va a ir ayudando a quitar todo esto. Pregunta Mirna, ¿el libro de Valtorta está autorizado? Porque un sacerdote le dijo a una amiga debía romperlo y tirarlo. No dijo por qué. Yo no tengo el libro en físico, lo escucho en internet. Es muy sencillo, dígale a su amiga que se lo dé para que usted lo tire y se lo queda y empiece a leerlo. No, mire, pasa lo mismo que ha pasado con muchísimas obras, muchísimas revelaciones que Dios ha hecho. Incluso Luisa estuvo incluida en el libro en el índice de libros prohibidos. Valtorta en un principio fue rechazada. En la actualidad tenemos ya muchas opiniones de obispos en donde autorizan la lectura de Valtorta, de María Valtorta, e incluso la ensalzan. O sea, dando realmente un testimonio de que es una obra magnífica. No tengo a la mano los nombres, pero le prometo que vamos a subir a la página de Tercer Fiat en todos los testimonios que hay sobre María Valtorta para que ustedes tengan a la mano y se puedan defender de estas opiniones. Pero sobre todo, una opinión que es para mí la principal. Jesús
le habla a un sacerdote italiano, o sea, y le da un testimonio de esta obra de María Valtorta, donde él dice que será de un enorme provecho para su iglesia regenerada. Así que bueno, y por último, nadie nos puede prohibir leer nada, porque se quitaron todos los, ¿cómo diríamos?, preceptos, todos los mandatos que había, donde las prohibiciones que había de leer cosas de revelaciones privadas o no autorizadas. Eso, el Papa Paulo VI deroga esos prohibiciones. El Concilio Vaticano II nos autoriza a poder leer lo que queramos, y el derecho canónico también permite a los fieles leer lo que sea, siempre y cuando sea en beneficio de su crecimiento espiritual. Así que no se preocupe. Probablemente el sacerdote está mal informado, ha sido una persona que recibió alguna noticia y no se ha interesado en continuar, y sobre todo no se han interesado en leer. Pero la obra de María Valtorta es lo más maravilloso que existe para conocer la vida de Jesús en el mundo. O sea, es un evangelio, pero el evangelio, ¿cómo diríamos?, explicado. Dice Cecilia, mi esposo no está en la divina voluntad, yo le comparto y él solo escucha. Si él no se interesa en leer la divina voluntad, en mis actos en la divina voluntad, ¿lo estoy envolviendo a él? Sí, pasa lo que pasaba con María y con José. María y Jesús vivían en la divina voluntad, José no, pero se veía envuelto en este ambiente y le ayudó a José enormemente. Y aparte, Jesús se encargará de su esposo. No trate de encargarse usted. Usted encárguese de Jesús y que Jesús se encargue de su esposo. Verá que el resultado es maravilloso. Dice Maribel, me encantan sus programas. Sí he tenido experiencias de paz, tranquilidad, estar frente al Santísimo y en el confesionario. ¿Será por fe y por Dios? Claro. O sea, es primero porque usted tiene fe en Dios. O sea, tiene a Dios con usted. Y en segundo porque, bueno, el confesionario es donde vamos a descargar todo aquello que nos produce separación de Dios. Y donde somos perdonados, tenemos la seguridad de que Dios nos perdona. Y sobre todo, ahora por Dios, claro, porque Él es la paz, Él es el que nos da esa tranquilidad y esa seguridad de que estamos con Él. El confesionario es como un exorcismo. Exactamente, es un exorcismo, o sea, ¿cómo se llama? Es un exorcismo rápido. Sí. No hemos encontrado las, sí, de la lectura. La lectura de las voluntades. Uh-huh. Sí, es eso, ¿verdad? Es en el libro 28, en el número 35. Dice efectos de la divina voluntad querida y efectos de la divina voluntad permisiva. Y en el... pero la fecha no la dije. Bueno, y en el 30:11 dice, la divina voluntad puede ser querida, ordenada, obrante y cumplida. Uh-huh. Sobre todo esta última. Es enero 7, 1932. Así es. Así que, servido. Ahí el 28:35 era febrero 8, 1931. Bueno, seguimos. Creo que ya no hay pregunta. Bueno, pues así es. Esto a mí me llama la atención, perdón que lo diga así. No sé tú, Alejandro, qué pienses. Esta, ¿cómo diríamos? Controversia con el rezo. O sea, no hemos todavía captado
la magnitud de lo que Jesús nos está ofreciendo en la actualidad. O sea, debemos entender el camino que Dios sigue con nosotros. Es un camino de regreso, no es un camino de ida, es un camino de regreso. ¿De regreso a qué? A la santidad original, que es la que Él creó en Adán. Como punto principal, y lo quiero decir abiertamente, la existencia de Adán persona es necesaria. Si a Adán lo quitamos, si quitamos toda esa historia de la creación del primer hombre y de la primera mujer, estamos quitando las bases de nuestra doctrina, de nuestra religión. Si Adán no existió, entonces no podemos explicar el pecado original. Si Adán no existió, que me quieran decir a mí que María es inmaculada, yo les voy a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Si Adán no existió, si no existió ese hombre que falla en la prueba, entonces que me expliquen a qué viene Jesús a este mundo, que viene dizque a redimirnos ¿de qué? Que me expliquen por qué Jesús toma un nombre falso y se pone como el segundo Adán. ¿Sí? O sea, Adán es absolutamente necesario. Y eso está total y perfectamente marcado en el magisterio de la Iglesia, donde se dice que las verdades reveladas deben ser creídas por fe, y que por la fe se les debe dar ¿cómo dice? Por la fe se le debe dar obediencia de entendimiento y de creerlas. Así que todo este camino que Dios ha ido trazando, ha ido siendo un camino, cada vez va en forma ascendente. Nos va acercando nuevamente al punto de donde Adán se salió. Y no hemos entendido, ni siquiera por el ejemplo del pueblo judío, que el pueblo judío estaba tan habituado a sus, ¿cómo diríamos?, sus prácticas, costumbres, tradiciones, prácticas religiosas, que cuando llega Jesús, cuando llega el Redentor, a ese hombre que estaban esperando desde siglos atrás, no lo reconocen. Y no lo reconocen porque es el Jesús que llega y dice, esto era bueno, pero ahora quiero esto. Y las palabras tremendas que dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, va cambiando, va haciendo una evolución. No anula, sino evoluciona, actualiza todo lo anterior. Quita lo que no es de él. Por ejemplo, de la doctrina de la religión judía a la cristiana, quitó todo lo que había sido agregado por el hombre, pero deja lo que había sido dado por Dios, o sea, la ley. Cristo nos deja normas, nos deja el Evangelio, nos deja, en fin, todo lo que tenemos en la actualidad, pero nos quitó aquello, pero esto es para algo más. Y él mismo lo dice, todavía no les he dicho todo. Algún día les voy a revelar algo que no conocen ahorita y que no pueden con ello. Llega ese tiempo, llega este momento de la revelación de la divina voluntad obrante en la criatura y Jesús nos dice, ahora vamos a hacer esto. Todo esto era bueno, era porque es lo que yo pedí, pero ahora quiero esto. Y eso lo podemos leer en los primeros libros de Luisa, donde Jesús le va pidiendo que renuncie a todo lo suyo, incluso a sus virtudes, incluso a todo lo que ella hacía, incluso que renuncie, le va pidiendo que renuncie incluso a su presencia sensible. Porque aún la presencia sensible de Jesús se vuelve un estorbo para la vida en la divina voluntad de Luisa. Entonces, todo eso es el camino que Jesús está trazando en Luisa y en nosotros. Pero resulta
que estamos muy aferrados, somos muy afectos a lo anterior. Y pensamos que el quitarlo es como un traicionar mi fe, como un traicionar a Dios, como un quitarlo de mi vida, como, no sé cómo se lo imaginan, pero es una negación de Dios lo que pensamos que se hace. Y no vemos la enorme maravilla que nos está dando. Sí, es como en el Evangelio que dice que no se puede pegar un parche en una tela. Una tela vieja, un parche nuevo en una tela vieja porque la rasga. El vino en odres viejos, vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir esas parábolas? O sea, lo nuevo, si lo queremos encuadrar en lo antiguo, se rompe lo antiguo. Porque no encaja. No es que no sea bueno, no es que esto nuevo sea nocivo, es simplemente que no encaja por lo estrecho de los marcos que nos han ido poniendo. Pero no tiene ninguna disparidad con todo lo anterior, es la continuación lógica de eso. Entonces yo les pediría, en verdad les pediría, que lo pensemos desapasionadamente. No con ¿cómo se llama? Con la bilirrubina encendida, elevada, sino que desapasionadamente, y pongámoslo en manos de Dios y seamos así ante Él, vamos ante el Santísimo a decirle, Señor, vengo a que me aclares esto. Entendido primero nosotros, porque si no, Señor, así no, pues ¿cómo te lo voy a aclarar si no lo has entendido todavía, no? Sí. Yo les aseguro que la respuesta va a ser obvia, pero cada quien decide. Lo único que les puedo decir es, no como amenaza. Jesús dice que aún la sombra de algo humano impide la vida de su voluntad en la criatura. La sombra de algo humano. Yo últimamente he conocido pues grupos que sin darse cuenta están buscando la santidad humana a través de los escritos de Luisa. A través de los escritos de Luisa. Y hay muchos confundidos. Así es. Y desgraciadamente esta confusión va generando más confusión en más grupos. Porque los grupos que están indecisos ven esto, oyen esto y se aferran y dicen, ya ven, esto es lo bueno, lo otro es lo malo. Sí. Lo voy a decir, ya saben que yo siempre digo, no lo iba a decir, pero al final de cuentas lo digo, esto es un ardid de Satanás. Sí. Satanás odia la divina voluntad y no quiere nada con ella. Y no le interesa en lo más mínimo que un alma viva en la divina voluntad. ¿Sí? Nada, para nada. Por lo tanto, lo que trata de hacer es distorsionar esta doctrina y meter cosas que impiden que esto se lleve a cabo. Y eso es lo que está sucediendo. Ya llegaron muchas preguntas. El padre Dengo, hola, dice, el Papa Pío XII declaró que debía creerse que puede aceptarse cualquier teoría de la creación siempre y cuando se entienda que la humanidad parte de un solo hombre y una sola mujer. Así es. Por lo tanto, los católicos debemos creer que Adán como persona existió. Así es. Y luego yo simplemente me atrevo a agregar un poquito a lo que dice el Padre. O sea, estamos tratando de enterarnos sobre la divina voluntad. Estamos tratando de adentrarnos en la divina voluntad. Y la divina voluntad se basa en Adán. O sea, eso es lo ilógico de todo esto. Si quitamos a Adán, esta doctrina de la divina voluntad se pierde, porque ya no hay una base. Y luego palabras de Jesús en que se refiere a Adán como a una persona. Y hay algo que a mí me parece maravilloso. Yo, en son de broma, yo digo que en el cielo hay un museo. Ya me has oído hablar de ese museo. En el cielo hay un museo
y es un museo de antropología e historia, donde en la primera sala es la sala de Adán, porque dice Jesús que el hombre, todos nosotros, la familia humana, tendrá que conocer el cómo fue creado el hombre, y que no lo va a conocer por una historia, sino que lo va a conocer en la persona donde fue creado realmente esto. O sea, lo vamos a conocer en Adán. Lo está ya personalizando así, tal cual, y que de alguna manera en él vamos a ver la obra de Dios en el momento de la creación del hombre. Nos pide que todos los días nos unamos a Adán en el paraíso, en el momento en el que Dios le insufla, se infunde Él ahí, para que nos dote con todo aquello que dotó a Adán. Y nos dice que sea todos los días. En fin, hay cantidad de testimonios, no testimonios, sino Dios se refiere a Adán como una persona. Así que gracias, Padre, por decir esto, pero es necesario la creencia en el primer hombre. Pues, amigos, entonces sí, definitivo, nos despedimos de ustedes, esperando contar con su asistencia, y pues estamos a sus órdenes para tratar de comentar un poco sus dudas, sus comentarios. Les recordamos que este fin de semana es el retiro en San Juan de los Lagos, en la casa Juan Pablo II. Si alguien estuviera interesado en asistir, con mucho gusto, todavía hay tiempo. Todos los datos para inscribirse y todo están en la página de Tercer Fiat. ¿Sí? Así que hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Alejandro, gracias. Gracias a usted, doctor.